Hola a todos y todas, bienvenidos a Enfoque Contractual, Conversaciones con Frei Escobar. Mi nombre es Alejandra Quintanilla y agradezco Enfoque Derecho por la invitación. En las sesiones que van a venir a continuación, se van a poder observar 3 tópicos con respecto al derecho contractual. En primer lugar, vamos a observar y explorar los fundamentos económicos y filosóficos que están dentro del derecho contractual. En segundo, lo que vamos a hacer es sugerir respuestas normativas a partir de estos enfoques. Y finalmente, ensayar interpretaciones innovadoras a partir de nuevo los enfoques económico y filosófico. Entonces, sin nada más que agregar, le doy la palabra al profesor Frei Escobar. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandra. Bueno, un contrato es un acuerdo legalmente vinculante. Es un acuerdo protegido por el sistema legal. A diferencia de otros acuerdos, un contrato tiene que ser cumplido. Si no es cumplido, la parte afectada puede acudir al sistema legal a fin de obtener algún mecanismo de protección. Este mecanismo puede ser una indemnización, puede ser la ejecución forzada, etc. Entonces, una primera idea es esta: el contrato es un acuerdo legalmente vinculante. Un contrato sirve para obtener distintos resultados. Las partes contratan porque desean obtener cierto estado de cosas y la ley les permite obtener el estado de cosas que desean en la medida en que ese estado de cosas sea lícito, sea posible y tenga contenido patrimonial. A modo de ejemplo, vamos a citar 3 casos. Los contratos sirven, en primer lugar, para intercambiar recursos. Un contrato de compraventa, por ejemplo, sirve para intercambiar propiedad por dinero. Los contratos también sirven para permitir la realización de emprendimientos. Un contrato de sociedad permite efectuar aportes para desarrollar una actividad común. Los contratos también sirven para finalizar disputas o controversias. Un contrato de transacción sirve para que las partes efectúen concesiones recíprocas y terminen el proceso o la controversia que tienen. Entonces, en general, los contratos permiten obtener los resultados que las partes tengan en mente, en la medida en que estos resultados sean lícitos, posibles y patrimoniales. Ahora, ¿por qué son legalmente exigibles los contratos? Porque nosotros hemos dicho que la característica principal de los contratos es que son acuerdos legalmente exigibles. Bueno, uno podría preguntarse, ¿por qué son legalmente exigibles los contratos? Si uno revisa la literatura legal, va a encontrar respuestas como la siguiente: los contratos son exigibles porque emanan de la autonomía privada. Y cuando uno explora acerca de la autonomía privada, va a encontrar la siguiente explicación: la autonomía privada es la posibilidad de celebrar contratos. Por lo tanto, tenemos en el mundo legal un razonamiento circular. Los contratos son exigibles porque emanan de la autonomía privada, y la autonomía privada es la posibilidad de celebrar contratos exigibles. Como ustedes entenderán, esta explicación no aporta, no esclarece por qué razón los contratos son legalmente vinculantes. Entonces, creo que es una buena idea explicar por qué razón los contratos son legalmente vinculantes, por qué la ley establece que los contratos pueden ser exigidos ante las Cortes. En términos generales, existen 2 teorías o 2 fundamentos para la exigibilidad legal de los contratos. Uno es el económico y el otro es el moral. Empecemos por el fundamento económico. ¿Por qué son exigibles los contratos desde el punto de vista económico? Si ustedes observan cómo funciona el mercado, se van a dar cuenta de que más del 90% de las transacciones son transacciones con pagos diferidos. ¿Qué significa eso? Si ustedes compran alimentos en un supermercado, seguramente van a
efectuar un pago al contado, van a adquirir leche, pan o cerveza contra el pago al contado, ¿no? Pero si ustedes reciben energía eléctrica, reciben internet, reciben agua, reciben servicios públicos, ustedes no van a efectuar un pago al contado. Ustedes primero van a recibir y a consumir esos servicios y luego van a pagar el precio de estos servicios. Generalmente, ustedes consumen, por ejemplo, la energía eléctrica durante el mes 1 y pagan el precio de esa energía en los primeros 15 días del mes 2, ¿no? Cuando ustedes compran casas o automóviles, salvo casos excepcionales, ustedes adquieren esos recursos con préstamos bancarios, lo que significa que pagan a alguien el dinero que utilizan para adquirir estos bienes a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con la educación. Cuando ustedes reciben educación en el colegio o en la universidad, pagan de forma diferida el precio de esa educación. Entonces, en general, el mercado funciona en base a transacciones con pagos diferidos. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque son muy pocas personas las que tienen los recursos para efectuar pagos al contado. Si los mercados solo funcionaran con contratos de pagos al contado, la producción claramente disminuiría, el consumo también, el Producto Bruto Interno también y la riqueza también. ¿Por qué? Porque las personas solamente producirían para satisfacer la demanda de aquellos que pueden efectuar pagos al contado. Y como esos son muy poquitos, entonces el mercado prácticamente se reduciría en la producción y el consumo también. Entonces, como esto no es conveniente para nadie, desde tiempos inmemoriales, me estoy refiriendo a la civilización sumaria, a la civilización griega, a la civilización egipcia, etcétera, desde tiempos ancestrales, los mercados se han desarrollado en base al crédito o en base al pago diferido, ¿ok? ¿Qué cosa hace el pago diferido? Permite incrementar la producción y colocar recursos en manos de aquellos que ni siquiera, de aquellos que no pueden efectuar pagos al contado, de aquellos que pueden efectuar pagos futuros, pagos diferidos en el tiempo, ¿ok? Entonces, para que la producción se incremente, el consumo se incremente, el PBI se incremente, la riqueza se incremente, es indispensable que los mercados operen con transacciones con pagos diferidos. Eso ha existido siempre. Desde las primeras civilizaciones, los mercados han crecido cuando las personas han descubierto el financiamiento, han descubierto los pagos diferidos y han aceptado estas prácticas. Los contratos o las transacciones con pagos diferidos solamente van a poder ser realizadas si es que el sistema legal protege a esos contratos, si es que el sistema legal establece que los contratos son vinculantes, son exigibles, si establece que ante el incumplimiento de los contratos la parte afectada puede solicitar protección. Entonces, desde el punto de vista económico, la exigibilidad legal de los contratos genera un incentivo muy importante. El incentivo a celebrar contratos con pagos diferidos, el incentivo a celebrar contratos con financiamiento, ¿ok? Entonces, esa es la explicación económica. Desde el punto de vista económico, es bueno, es provechoso que existan transacciones con pagos diferidos. Para que estas transacciones existan, es necesario que las personas tengan incentivos para confiar en estas transacciones. ¿Cuáles son esos incentivos? La posibilidad de acudir ante las cortes en caso de que haya incumplimiento. ¿Ok? Solamente para que ustedes tengan una idea histórica de la importancia que tienen los contratos con pagos diferidos. Hacia el año 1700,
el imperio sumerio, que es el primer gran imperio de la historia de la civilización, tenía un tráfico comercial fluido con el imperio de Ur, ¿ok? Existía una clase comercial muy fuerte en el imperio sumerio que financiaba las expediciones entre Sumeria y Ur. Prestaba dinero, eh, eh, prestaba, digamos, infraestructura con eh, pagos diferidos, etcétera. Utilizaban distintos mecanismos de financiamiento. Como esta clase, digamos, de comerciantes tenía cada vez más y más poder, el emperador sumerio decidió, para contrarrestar ese poder, declarar la nulidad de los contratos de préstamo, de financiamiento, aduciendo que las tasas de interés eran muy altas. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasó después de esa intervención del rey sumerio? No hubo más financiamiento y el tráfico comercial entre Sumeria y Ur desapareció por los siguientes 1000 años. ¿Ok? Claro, si tú prestas y luego alguien dice que el contrato de préstamo que tú has hecho es nulo y por lo tanto tú no tienes derecho a cobrar la tasa de interés pactada, lo que va a pasar es que tú ya no vas a prestar. Y si tú no vas a prestar, nadie va a tener capital para realizar estas expediciones. Por lo tanto, el tráfico se va a cortar, la producción va a disminuir y habrá mucha gente que no puede satisfacer sus necesidades. Entonces, la historia está llena de ejemplos parecidos. Cuando la civilización ha apostado por proteger a los contratos con pagos diferidos, el mercado ha crecido y el bienestar se ha expandido. Cuando la civilización ha aprobado normas que restrinjan la exigibilidad de los contratos con pagos diferidos o afecten la validez de esos contratos, la producción ha disminuido o ha desaparecido. Esta es la explicación económica. Adicionalmente a la razón económica que nos has dado, también otros autores mencionan, e incluso tú también lo has mencionado en tu libro, sobre la eficiencia en la distribución de los recursos. Quisiera saber un poquito más de esta idea y cómo esto se complementaría con la lógica moral, porque muchos autores también establecen que ambas cosas estarían por otros lados cuando en realidad no lo es. Gracias, Ale. Sí, a ver, esta es la explicación económica de la exigibilidad de los contratos, pero no agota el enfoque económico de los contratos. Una vez que hemos aceptado que los contratos son legalmente exigibles porque incentivan a celebrar contratos con pagos diferidos, podemos ya analizar a detalle cuáles son las distintas funciones económicas del contrato. Y ahí básicamente encontramos dos funciones. La primera consiste en la redistribución eficiente de recursos y la segunda consiste en la redistribución eficiente de riesgos. Pero quizás podemos dejar para más adelante el detalle de estas funciones, explicar la justificación moral y luego tratar de ver cómo estas dos justificaciones se complementan. ¿Te parece? Perfecto. Bien, entonces, la primera idea es esta. Económicamente es necesario incentivar a las personas a realizar transacciones con pagos diferidos. ¿Cómo hacemos para incentivar a estas personas a realizar estas transacciones? Declaramos que los contratos son legalmente exigibles. Primera idea. Muy bien. ¿Esa es la única idea que sustenta la exigibilidad legal de los contratos? No. Hay otra idea, una idea de orden moral. ¿Ok? Y para entender esta idea, permítanme retroceder brevemente en el tiempo. Existen hasta tres corrientes en términos filosóficos sobre la moral. La primera viene de los autores clásicos griegos y de los autores estoicos.
Todos ellos pensaban que la moral giraba en torno a la idea de virtud, ¿ok? Luego viene una segunda corriente que sostiene que la moral gira en torno al bienestar, eh, a la satisfacción de las necesidades, de los intereses, a la promoción del bien común e individual. Y luego viene una tercera corriente que sostiene que la moral gira en torno a la autonomía, a la dignidad. Estas tres corrientes son muy distintas entre sí y tienen implicancias tremendas en materia de política legal. ¿Ok? La primera idea, en términos de política legal, la idea de la moral como virtud, deja de tener, digamos, aplicación en la etapa de la Ilustración. La Ilustración precisamente se enfoca en borrar toda la tradición filosófica de los autores griegos clásicos y de los estoicos. Y lo que sustenta o lo que sostiene es que la moral debe generar bienestar, Bentham, Stuart Mill, o autonomía, Kant. ¿Ok? Estas son las ideas morales que a partir de la Ilustración influyen en las políticas públicas legales. Como quiera que la idea de Bentham y de John Stuart Mill y de otros autores utilitaristas es muy parecida a la idea económica que he comentado, me voy a concentrar en la idea kantiana, porque básicamente el sustento moral que deriva del utilitarismo es muy parecido al sustento económico que ya he explicado. Me quiero concentrar en Kant. Kant no es el primero en hacer referencia a la autonomía, sin duda alguna. Si ustedes revisan la obra de Baruch de Spinoza, por ejemplo, van a encontrar que él ya habla de autonomía, de razonabilidad, y que utiliza términos que también se encuentran presentes en la obra de Kant. Pero hay una gran distinción entre la autonomía de Spinoza y la autonomía de Kant. Spinoza lo que dice es que la moral tiene que ver con la autonomía y con la razonabilidad en el sentido de conducir las decisiones de las personas al margen de sus deseos y de sus necesidades. Una persona es autónoma si decide no en función de sus deseos, de sus necesidades, sino en función de la razón. Ese es Spinoza, ¿ok? Kant habla de la autonomía en otro sentido. Kant lo que dice es, la autonomía tiene que ver con la dignidad. Las personas, por el hecho de ser personas, tienen el derecho natural de escoger cuáles son las finalidades que quieren obtener en la vida y además a través de qué medios, ¿no? Lo que Kant nos dice es que las personas tenemos dignidad por el solo hecho de ser personas, y la dignidad nos empodera a elegir nuestros fines y nuestros medios, a decidir qué cosa hacer con nuestra vida y cómo lograr lo que nos proponemos durante nuestro paso por el planeta Tierra. Entonces es una autonomía muy distinta de la autonomía de Spinoza. Ahora, desde la Ilustración existe efectivamente esta corriente que sostiene que los contratos son legalmente exigibles porque son una expresión de la autonomía moral de las personas. Cuando se contrata para obtener fines que permiten para obtener medios, que permiten satisfacer nuestros propios fines. Entonces, los contratos tienen que ser exigibles porque mediante los contratos las personas prometen poner a disposición ciertos medios para la satisfacción de ciertos fines. Y si los contratos se incumplen, esos fines no se logran y por lo tanto se trata a los contratantes
no como fines en sí mismos, sino como simples medios. Entonces, la explicación moral de la autonomía, de la vinculatoriedad de los contratos es el respeto a la dignidad, el respeto a la autonomía. Ahora, en principio estas dos corrientes, la teoría económica y la teoría moral, son complementarias. En principio son complementarias. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Un contrato celebrado en base a dolo o en base a engaño. Imaginemos que Ale y yo estamos negociando un contrato. Ella piensa que, digamos, este terreno no tiene cargas ni gravámenes y en base a esa suposición valora el terreno en 100,000. ¿Y por qué piensas tú, Ale, eso? Porque yo te he dicho tal cosa. Yo te he puesto por escrito que este terreno no tiene cargas, no tiene gravámenes, y en base a esta información tú llegas a la conclusión de que el terreno vale para ti 100,000. Pero resulta que después de concluir el contrato, tú descubres que esto que yo he dicho es falso. El terreno tiene cargas, tiene gravámenes, ¿ok? La ley permite que tú anules este contrato. Y hay una explicación muy clara. Este contrato no es mutuamente beneficioso. Me beneficia a mí, pero no a ti. No es eficiente. ¿Por qué? Porque tú me estás pagando 100,000, pero por un terreno que tiene cargas y gravámenes. Si tú hubieses sabido de que el terreno tiene cargas y tiene gravámenes, no lo hubieras valorado en 100,000. Lo habrías valorado probablemente en 50,000. ¿Ok? Entonces este terreno te genera una pérdida. En lugar de generarte una ganancia, te genera una pérdida. La información falsa hace que el contrato, en lugar de beneficiarte, te perjudique. Entonces, no es un contrato eficiente porque en lugar de mejorar tu situación de bienestar, la empeora. Pero también existe una razón moral para anular este contrato. Yo no te he tratado como un fin en sí mismo, sino como un simple medio. Yo te he engañado para simplemente desprenderme de un activo poco valioso, sin considerar que tú requerías un terreno sin cargas y sin gravámenes para poder conseguir la finalidad que te habías propuesto, que es construir un edificio, una casa o lo que sea. ¿Ok? Entonces, yo ignoro tus planes, ignoro tus proyectos, ignoro tus finalidades y simplemente lo que hago es engañarte para obtener un retorno por un activo que yo ya no valoro, ¿no? Entonces, no te trato de manera digna, simplemente te utilizo para defenderme de un activo que yo no deseo. Entonces, en este caso, claramente, tanto el enfoque económico como el enfoque moral sugieren la misma regla. El contrato se tiene que anular. Estos dos enfoques coinciden en este caso. En algunos casos, sin embargo, no coinciden y el legislador tiene que elegir entre un enfoque u otro. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del error, ¿no? Nosotros sabemos que un contrato celebrado en base a error solo genera la anulación si es que el error es esencial y además conocible. Manejemos el mismo ejemplo. Imaginemos que yo no te digo, Ale, que el terreno está libre de cargas y de gravámenes. Imaginemos que tú piensas que está libre de cargas y libre de gravámenes, ¿ok? Y en base a ese pensamiento que no se condice con la realidad, tú ofreces pagarme 100,000, cuando en realidad tú valoras el terreno solamente en 50,000, ¿no? Si yo hiciera explícito que el terreno tiene cargas y gravámenes, tú me dirías, te pago 50,000. Pero como yo no hago explícito esa circunstancia y tú piensas que el terreno no tiene cargas y gravámenes, me ofreces pagar 100,000, ¿ok? Ahora, yo no he hecho afirmación alguna. Yo no he indicado si el terreno tiene cargas o no tiene cargas. Yo simplemente he guardado silencio, ¿ok? Entonces, tú celebras este contrato en base a una apreciación incorrecta de la realidad. ¿Es un error esencial? Sí, es un error esencial. ¿Es un error conocible? Ahí podemos discutir. Pero la ley dice que
para que el contrato se anule, el error no solamente tiene que ser esencial, sino tiene que ser conocible también, ¿ok? Si el error no es conocible, entonces te quedas tú con el contrato y lo vas a tener que ejecutar a pesar de que ese contrato represente una pérdida para ti. ¿Ok? ¿Qué cosa está privilegiando aquí el legislador? El tráfico jurídico, la seguridad, el mercado, los costos de transacción. Está privilegiando un enfoque económico determinado y está subyugando o soslayando un enfoque moral. Porque claro, tú vas a terminar adquiriendo un bien que no lo vas a utilizar en tus planes, que no lo vas a utilizar en tus proyectos, un bien que no sirve para los propósitos que tú has establecido. Entonces, desde un punto de vista moral, este no es un acto de autonomía, porque estás adquiriendo algo que no se condice con la finalidad que tú has visto. No obstante eso, es un contrato exigible. ¿Por qué? Porque el legislador privilegia el enfoque económico. Y así podemos encontrar otros casos en los cuales el legislador privilegia un enfoque en lugar de otro. El caso de la lesión, por ejemplo, es otro caso en el cual se privilegia otro enfoque. Los contratos lesivos son contratos eficientes en términos económicos. De eso podemos discutir luego. Son eficientes, pero igual se rescinden porque hay un criterio moral que el legislador privilegia en esos casos. Entonces, yo diría, Ale, de que básicamente existen estas dos razones, una razón económica y una razón moral que explican por qué los contratos son exigibles. Y estas dos razones en general coinciden, en general se complementan, pero en algunos casos muestran caminos divergentes y ahí el legislador tiene que optar por un camino u otro. Muchísimas gracias, Freddy. Y nos vemos en la siguiente sesión de Enfoque Contractual, Conversaciones con Freddy Escobar. Chao. Muchas gracias, Ale. Chao.